Bienvenido a la lectura en vivo del libro Blanco de Ramta. Estamos ya en la mitad de este libro. Ya empezamos a agarrarle el hilo de las cosas. Se está poniendo muy interesante. Entonces, pues comenzamos con el capítulo 8. El capítulo anterior estuvo muy interesante también acerca de los maestros ascendidos. Entonces, pues, aquí muevo esto aquí al ladito y comenzamos. Capítulo 8, creación y evolución. ¿Quién puso las luces en los cielos? ¿Quién diseñó el encanto de las flores y la magnificencia de los árboles? ¿Y quién creó el enigma y la maravilla llamada el ser humano? ¿No fue Dios la totalidad de la vida? Fueron ustedes los dioses, los maravillosos hijos de un Padre amante de todo, quienes crearon todo lo que existe, todo. El Padre es la sustancia, la masa de pensamiento de la cual viene todas las cosas. Pero ustedes que poseen la capacidad de pensar y la capacidad de sentir y la divina esencia del libre albedrío, son los supremos creadores en la vida. Qué buena forma de empezar el capítulo. Vamos a comenzar. Dios es en verdad la totalidad de pensamiento, la fuente de todo lo que existe, pero son ustedes quienes han tomado el pensamiento que el Padre es. Wow, ustedes quienes han tomado del pensamiento que el Padre es y han creado todo el esplendor y el encanto de la forma creada. A través de su poder creativo y su soberanía de dioses, tienen la capacidad de aceptar, mantener y contemplar el pensamiento, y a través de esa inteligencia han formado cada cosa que existe. Imagina por un momento alguna fantasía. Una fantasía que sea excitante, emocionante, volátil para tu ser. Ahora siente toda la emoción de esa fantasía. Hazlo. O sea, no solamente me escuches leerlo. Imagina una fantasía. O sea, estás en el Caribe, estás en un crucero, estás en un viaje por Europa, por África. Imagina una fantasía que tengas. Del todo tipo, de la fantasía que se te pegue la gana, la que quieras. Una fantasía excitante, emocionante, donde estás arriba de un elefante muy bonito en alguna parte de Tailandia, en un lugar, en un criadero responsable, en un lugar de rescate, no sé. Piensa en una fantasía. Siente toda la emoción de esa fantasía. Siente toda la emoción de esa fantasía. Así es como tu universo fue creado. Así fue creado el hombre y así es como se crea cada cosa. Mis amados maestros, ustedes son en verdad los creadores de toda la vida. Ustedes son quienes fabricaron las espectaculares estrellas que ven en los cielos. Ustedes son quienes crearon las realidades de color, diseño, textura y olor. Ustedes son en verdad las magníficas criaturas de un Padre magnífico que es verdaderamente todo lo que existe. No son los bastardos del universo, son sus creadores. Son la suprema inteligencia de Dios expresándose en su propia creación llamada el ser humano. Y toda la vida está ahí, esperando su presencia, su pensamiento, su sentimiento. Ustedes, mis amados hermanos, son criaturas eminentes de proporciones divinas, que guardan latentes dentro de sus seres la inteligencia y el poder de crear todas las cosas. Y ni siquiera lo saben. Son más que criaturas de carne, son entidades extraordinarias expresándose a través de la forma, para así continuar con las capacidades creativas que existen dentro de ustedes. Sin sus procesos creativos de pensamiento, o sea, sin lo que ustedes piensan, su inteligencia magnífica y la profunda emoción de sus almas, sin todo lo invisible que existe en ustedes, no serían nada. Y sin sus capacidades creativas, la vida tampoco sería nada, porque el pensamiento no podría propagarse para convertirse en los valores de vida o en eternidad aún por ser vivida. Sin sus valores creativos, nada sería reconocido por lo que es. ¿Cuál sería el sentido de la vida y la belleza de una flor si no hubiera nadie que apreciara su encanto? No tendría significado sin ustedes. Sin ustedes, este lugar suyo sería solo un planeta sin forma revolcándose en los espermas de la creatividad. Sin ustedes, nunca habrían existido las estaciones ni brotado las flores. Fíjate cómo nos está dando la importancia a nosotros, como, sí, la sustancia de Dios, la sustancia que necesitamos para crear es Dios, es la sustancia, es el pensamiento. Pero al final de cuentas está diciendo, ustedes, la humanidad, son los que se pusieron de acuerdo. O sea, ahí echenle la culpa de quién es el creador divino de todo, ustedes. Y la sustancia, pues de lo que se basa, pues en la base es Dios. Pero al final de cuentas nos está diciendo de que no caigan en un error. Voltéense a ver, piensen en una emoción, piensen en tu deseo más grande. Ajá, eso que estás haciendo, eso tuvieron que hacer para que se crearan las flores más bellas. Entonces, sin ustedes este lugar suyo no sería solo un planeta solo sería un planeta sin forma revolcándose en los espermas de creatividad. Nunca habría existido las estaciones ni brotado las flores, y el sol nunca hubiera salido ni soplado los vientos. Pues ustedes crearon este reino de acuerdo a sus propios designios y propósitos, y todas las cosas nacieron gustosamente para glorificar al Dios que yace dentro de todos ustedes.
¿Quién diseñó este magnífico lugar para que lo habitaran, sino ustedes? ¿No son acaso criaturas de suprema inteligencia? ¡Wow! Realmente lo son. Ustedes no evolucionaron hasta este punto, siempre lo han sido. Es que yo no me dejo de sorprender por lo que estoy leyendo. Ahora, yo estoy aquí para enseñarles, Ramtha. Ahora yo, Ramtha, estoy aquí para enseñarles a convertirse en seres ilimitados. Pero primero les voy a enseñar lo precioso que son y lo mucho que valen, para saber que son seres divinos, para entender la suprema inteligencia y el impresionante poder que poseen. Es importante que entiendan cuál es su herencia. Es importante que entiendan cómo se convirtieron al principio en chispas de luz de increíble poder y cómo han evolucionado hasta convertirse en el enigma llamado el ser humano. Así pues, empezaré a explicar. Qué interesante de que nos dice, bueno, pues para explicarles más te tengo que decir cuál es tu herencia y de dónde viene. En su libro de los libros dice, en el principio era el verbo y todo estaba en el verbo. De lo más inexacto. La palabra no era nada sin el pensamiento, pues el pensamiento es la base y el creador de todo lo que es. En el principio, en lo que tú llamarías el principio, solo existía la infinidad del pensamiento. Ahora, a la infinidad del pensamiento yo lo llamaré Dios, el Padre. Lo que tú llamas Dios es, en un entendimiento más ilimitado, el pensamiento, la causa principal y el fundamento de toda la vida. Todo lo que es, siempre ha sido y siempre será, se deriva del pensamiento, la inteligencia que es la mente de Dios. Y de hecho algo que estoy leyendo de este libro y con lo que yo me quedo es que es Dios pensamiento, en su forma más ilimitada. Y esto es bien increíble. Por lo tanto, en el principio existía el espacio infinito del pensamiento, y Dios siempre habría permanecido como pensamiento sin forma si no se hubiera contemplado a sí mismo, si no se hubiera volcado y replegado hacia adentro, hacia sí mismo, el pensamiento que Él era. Cuando el Padre contempló el pensamiento que Él era, se extendió de una forma única a partir de sí mismo. Esto está bien loco, ¿no? O sea, cómo nos lo dice como cualquier cosa, pero al menos yo no lo termino de entender así completamente, porque nos dice, mira, Dios siempre era pensamiento hasta que se contempló a sí mismo y se miró a sí mismo, y bueno, cuando el Padre contempló el pensamiento que Él era, se extendió en una forma única a partir de sí mismo. Porque cada vez que se contempla un pensamiento, la acción del razonamiento puro expande el pensamiento. Y pues yo también tenía esa idea, pues ¿por qué se expandió? Y pues dice, o sea, ¿por qué si Dios se observa a sí mismo, por qué se expande? Y dice, bueno, pues porque como es arriba es abajo, como es un pensamiento, el pensamiento que Él era se extendió en una forma única a partir de sí mismo, porque cada vez que se contempla un pensamiento, la acción de razonar puro expande el pensamiento. Este se convierte en algo más, se magnifica. De esta manera, el Padre, que nunca antes había extendido su ser, se contempló a sí mismo hasta convertirse en una mayor grandeza. ¿Qué produjo en el Padre el deseo de comprenderse a sí mismo y ampliar su existencia? Eso, justo es lo que quiero saber. ¿Qué produjo en el Padre el deseo de comprenderse a sí mismo y ampliar su existencia? El amor. La pura esencia, el propósito puro del pensamiento contemplativo es el amor. Fue el amor de Dios por sí mismo lo que le dio el deseo de contemplarse y convertirse en una forma única y extendida de sí mismo. A raíz de aquel movimiento del amor nacieron todos ustedes. Toda la bola que está escuchando, a raíz de ese movimiento de amor nacieron. Porque cuando Dios se abrazó a sí mismo y se amó hasta una mayor grandeza, todos ustedes se convirtieron en aquello en lo que Dios se había extendido. Cada uno de ustedes se convirtió, en aquel mismo momento maravilloso, en una parte ilustre del primer pensamiento contemplado y extendido. Siendo la primera unidad engendrada por Dios Padre, cada uno de ustedes se convirtió en un Dios de Dios, en un Hijo del Padre, y en una parte de la divina inteligencia, la mente de Dios. Ustedes, los dioses, son la única creación que viene directamente de Dios. Son la única creación que siempre será un duplicado exacto de lo que el Padre es, porque son el Padre en una forma ampliada de sí mismo. Todo lo que el Padre es, Él lo es infinitamente en el conjunto de sus amados hijos. Dios, el Padre, ¿cómo nos sigue hablando y hablando de Dios y no me deja de sorprender? Bueno, Dios el Padre es el pensamiento compulsivo y contemplativo llamado vida, una continuidad que nunca puede detenerse y quedarse quieta, así como tus pensamientos tampoco pueden hacerlo. Para que el pensamiento o la vida sea una expansión continua hasta el infinito, debe tener una razón para continuar. Pues claro, para que algo siga tiene que tener una razón, esa razón eres tú. Cada uno de ustedes se convirtió en una parte de la mente de Dios, para que a través de ustedes la vida pudiera continuar extendiéndose hasta el infinito, el cual de hecho no tiene medida en el tiempo porque el infinito existe en este momento, es la continuidad y eternidad de la hora.
Con el propósito de avanzar, el Padre les dio a cada uno de ustedes la única cosa que siempre existió y siempre existirá: la totalidad del pensamiento, o sea, la totalidad de Dios. A cada uno de ustedes le fue dado por el Padre y para el Padre todo lo que ustedes son: una inteligencia divina y una voluntad creativa y soberana. A través de esa inteligencia y del libre albedrío, se les dio el poder de tomar el pensamiento que el Padre es y extender lo que son de acuerdo con sus propios procesos de pensamiento contemplativo. Fíjate que esto suena como una historia de magia, porque es como si estuviéramos viendo una película y ya estuviéramos viendo toda una serie, ¿no? Como Juego de Tronos o alguna serie. Y pues ya estamos en la temporada número 6, ¿no? Y luego viene un spin-off, una película donde explican, y es como Humanidad temporada 2024. Entonces todos como de que, pues qué buen rollo, ¿no? Estamos en la temporada 2024, 2025, de la temporada 2020, 2030. Pero sale un spin-off, una película aparte, y te dice, por cierto, ¿de dónde vinieron estos pensamientos que tanto aquejan a la humanidad? ¿De dónde vienen estos? ¿Por qué el ser humano puede pensar? ¿Por qué el ser humano tiene pensamientos? Qué semejante, qué poder tan raro, ¿no? Qué semejante poder tan increíble. De que piénsalo, adentro de tu cabecita, de esa cabecita que tienes, hazte consciente de tu cabeza ahora. Ahí está el Padre, ahí está la extensión del amor, del pensamiento de Dios. Lo que hace que las cosas y la extensión de la vida, la creatividad, el infinito fluya, eres tú. Entonces me hace muy interesante cómo nos está diciendo desde hace ratito Ramta, de que es que para que ustedes capten, necesito decirles cuál es su herencia. Y fíjate cómo nos está llevando a su herencia. Entonces es el pensamiento, porque eso es Dios. O sea, te está diciendo, mira, es que Dios es pensamiento completo y tú eres una extensión de eso. Entonces, la razón por la cual tú puedes crear cosas, pues es porque eres hijo del Padre, eres Dios de Dios, y eres que estás creando desde el Padre, del Padre para el Padre. Entonces es muy interesante cómo nos está dando esta perspectiva de que con el propósito de avanzar, el Padre les dio a cada uno de ustedes la única cosa que siempre existió y siempre existirá: la totalidad del pensamiento. O sea, Dios te dio la capacidad de pensar, ¿no? A cada uno de ustedes le fue dado por el Padre y para el Padre todo lo que ustedes son: una inteligencia divina y una voluntad creativa y soberana. Interesante, bueno. Dios, la mente divina, se extiende continuamente y aumenta a través de cada uno de ustedes. El Padre se convierte instantáneamente en todo lo que ustedes se convirtieron al expandirse. El Padre se convierte instantáneamente en todo aquello en lo que ustedes se convierten al expandirse. Y todo aquello que el Padre llegue a hacer a través de la expansión de todos sus amados hijos, en eso se convertirán al momento, porque cada hijo es el receptor de todo lo que el Padre es. Así, a través de sus propios pensamientos contemplativos, siempre pueden ser lo que Dios es: un reino continuo, expansivo, extraordinariamente maravilloso. En su comienzo, cuando el pensamiento se contempló a sí mismo, se expandió al principio del pensamiento llamado luz. La luz fue lo primero que se creó, porque siempre que el pensamiento se contempla y se expande, baja a una frecuencia vibratoria que emite luz. Y justamente eso, que no es lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? O sea, cómo estaban cómo estaba creada la esencia y cómo estaban los reinos. O sea, cómo de las cosas se pasan de la luz a la parte de... no recuerdo si era la parte del electron, la parte del pensamiento, electricidad, esa electricidad, la vibración a la carne, o sea, cómo están esas cosas, ¿no? Y aquí sí nos está diciendo, lo primero que se hizo fue la luz. La luz es, por lo tanto, la primera forma a la que desciende el pensamiento contemplado y expandido. Qué impresionante, o sea, todo lo que nosotros vemos cuando hablamos de luz, la luz del sol, la luz, o sea, todo lo que vibra, todo lo que... O sea, sabes, todo lo que está aquí, lo que tenemos es, en forma más básica es luz. Y digo, ya si nos vamos todavía más, es pensamiento, el origen, la raíz, pero es interesante que todo lo que tengamos y todo lo que podamos ver es luz, porque pues todo se originó de un pensamiento. Por lo tanto, esta computadora que yo tengo aquí enfrente, estos lentes que estoy usando, este libro, lo que escuchas, tu carro, tus zapatos, todo, al final de cuentas, vino por un primer pensamiento y se contempla al final de cuentas a través de la luz. Su herencia original se remonta al nacimiento de la luz, pues cada partícula de luz nacida del primer pensamiento contemplado se convirtió en un individuo, un Dios, un hijo. Así, en el momento de la creación, todos se convirtieron en lo que se llama seres de luz. Todos fueron creados como seres en ese mismo momento. Todas las entidades que han existido o existirán fueron creadas del pensamiento hasta convertirse en luz cuando Dios se contempló a sí mismo.
La luz que emanaba del espacio del pensamiento se convirtió en parte adyacente de la mente de Dios, el flujo de todo pensamiento o río de pensamiento. O sea, básicamente nos está diciendo, la luz es el río del pensamiento. La luz en la que se convirtieron cada uno era y es la inteligencia que ustedes son. Es Dios en su forma expandida de luz, esa luz divina, que es su cuerpo original y permanente, es el espíritu de su ser, o lo que yo llamo el Dios de su ser, porque su espíritu es Dios, la mente de Dios en forma individual. Hasta este día aún poseen su espíritu original, el Dios, el yo original, el cuerpo de luz original, el que se convirtieron en toda su gloria con el pensamiento, su amado Padre, se contempló y expandió hasta convertirse en luz. O sea, te está diciendo, todavía tienes la chispa con la que empezaste todo este rollo y este viaje. Todavía tienes ahí esa luz donde algún momento Dios te pensó con su chispa divina. Ahora, en sus comienzos, cuando el pensamiento, o Dios, pasó a través del espíritu de su ser, se creó una emoción, pero era efímera, duró muy poquito pues. Así que su alma se creó a través de su fuerza creativa, para absorber el río de amor que salía del Dios Padre. Se creó con el propósito de capturar el flujo continuo del río de pensamiento y llevarlo a un estado de quietud, lo que se llama memoria en forma de emoción. Ok, entonces, voy a volver a leer esto. Ahora, en sus comienzos, cuando el más grande pensamiento, cuando Dios pasó a través de sí mismo, cuando Dios se contempló a sí mismo, se creó una emoción que duraba un ratito, ¿no? Así que, así que su alma se creó a través de su fuerza creativa para absorber el río de amor que salía del Dios Padre. Entonces, para poder absorber todo ese amor, toda la energía, todo el espíritu, se creó entonces almas, ¿no? Se creó un alma. Se creó con el propósito de capturar el continuo río de pensamiento y llevarlo a un estado de quietud, o sea, en forma de emoción. Es como si dijera, a la hora de Dios de contemplar, de atravesar en luz, pues se crearon las almas, ¿no? Estas partes de Dios individuales, al parecer, individuales, donde podían capturar todas las ciertas emociones, ciertos flujos de emoción que estaban fluyendo a través de Dios. Tu alma, que vive dentro de tu espíritu, es lo que te permite ser un principio creativo. Porque para crear debes poseer la capacidad de retener la imagen del pensamiento clara y firme en la memoria. Pues claro, para crear necesitas tener algo en la cabeza. Entonces, nuestra alma es lo que nos permite sostener ese pensamiento creativo. De esta manera puedes templar el pensamiento y expandirlo hasta los valores creativos que llamas la realidad. Por ejemplo, para crear una flor nueva y única, tiene que emerger el pensamiento de una flor. El pensamiento de la flor se toma del flujo de pensamiento siempre continuo, que es uno con el espíritu o la luz de tu ser. El pensamiento entonces se mantiene claramente en el alma como una imagen en forma de una emoción. Pues claro, a través del deseo puedes recobrar ahora la imagen del pensamiento flor. O sea, a través del deseo, desea querer pensar en el pensamiento llamado flor. Piensa en una flor. Contemplarla y expandirla en cualquier forma única, color o tamaño que desees. Y es impresionante que podamos hacer eso, ¿no? Con solo pensarlo. Ahora, puedes de manera única crear una flor, la que tú quieras y en el momento en que tú lo desees, manteniendo el pensamiento perfectamente quieto en la memoria. Puedes dibujar su retrato perfectamente. Sin tu alma, no podrías expandir al Padre hasta la forma creada, pues no podrías mantener el pensamiento quieto para contemplarlo y expandirlo hasta la creación. Ahora, lo que tú llamas creación es realmente el valor de la vida que siempre ha existido. La creación no tiene un principio y ciertamente no tiene fin. Y los creadores, a partir de la sustancia del pensamiento, son todos ustedes, las entidades de luz, los dioses. Todas las cosas han sido creadas por los hijos a partir del pensamiento que el Padre es. Y todo cuanto los hijos crean se convierten en el ser expandido del Padre. Todo lo que ves a tu alrededor se llama materia. El Padre es la materia porque todas las cosas pues son Dios. Pero los creadores y diseñadores de la materia son los maestros artesanos que todos ustedes son, los dioses que son, pues tuvieron desde un principio el propósito inteligente de crear en materia cualquier ideal que pudieran visualizar a través del pensamiento. Y es que sí, es como cuando lo que una vez leí, ¿no? De que la única diferencia entre tú y Dios es la proporción. Todas las cosas nacen del pensamiento, todas. Cada objeto material tuvo como punto de partida un pensamiento que fue abrazado en emoción para formar un ideal de creación. Antes de que algo fuese creado, el alma primero visualizó ese pensamiento como un ideal.
Todo lo material fue creado y formado por los dioses mediante un ideal de pensamiento visualizado, utilizando la materia que es el Padre. O sea que la materia, o sea, eso que nos permite poder sostener de que yo quiero ir a dar un paseo en globo aerostático, yo quiero ir a la luna. Entonces ese pensamiento y ese deseo lo puedo sostener por varios minutos en mi mente. El río de pensamiento que me permite poder sostener eso y permite poder visualizar de la forma que quiera, pues es utilizando la materia que es el Padre. Ahora, toda la materia está rodeada de luz. Tus científicos empiezan a sospechar, y han acertado en su suposición, que si se toma la luz y se disminuye o reduce su frecuencia vibratoria, se convierte en materia bruta. ¿Y de dónde vino la luz? Del pensamiento, de Dios. Siempre que contemplas el pensamiento y lo abrazas emocionalmente, este se expande hasta la frecuencia vibratoria de la luz. Siempre que contemplas el pensamiento y lo abrazas emocionalmente, imagina a tu mamá o a tu papá o a tu hijo o a tu hija. Ok, ya lo imaginaste, o a un ser querido. Ahora imagina que le das un fuerte abrazo con mucho cariño. Siempre que contemplas un pensamiento y lo abrazas emocionalmente, este se expande hasta la frecuencia vibratoria de la luz. Si reduces el movimiento de las partículas de la luz y lo condensas, creas el electrón, un campo electromagnético que obtiene polos positivo y negativo, lo que tú llamas electricidad. Si reduces y condensas el pensamiento todavía más allá de campos electromagnéticos, el electrón se coagula en materia bruta. Qué impresión, cómo nos da, es que es fantástico cómo nos dicen, ¿cómo es que podemos tener una manzana aquí en la mano? O un libro aquí en la mano. Y dice, bueno, pues primero empezó con pensamiento, y luego ese pensamiento lo abrazaste con una emoción, y luego pues eso se transformó a luz, y luego esa luz la puedes pasar a electricidad, y luego esa electricidad ya se coagula en materia bruta. La materia bruta se agrupa entonces en la estructura molecular y celular llamada forma, y la forma se mantiene unida debido al pensamiento que el alma visualizó como ideal de creación. ¡Wow! Todas las cosas se crean tomando lo que no tiene velocidad, el pensamiento, y expandiéndolo hasta aquello que sí la tiene, la luz. ¡Wow! Todas las cosas se crean tomando lo que no tiene velocidad, o sea, el pensamiento, y expandiéndolo hasta aquello que sí la tiene, la luz. Y luego reduciendo la velocidad de la luz hasta que creas esto y aquello y todo lo que hay a tu alrededor. ¡Wow! Amados maestros, son ustedes quienes han creado, a través de sus propios procesos de pensamiento, la belleza y el esplendor de todo lo que existe. Son ustedes quienes han creado todas las cosas, desde el pensamiento hasta la luz, el electrón, la materia y la forma, simplemente pensándolas y sintiéndolas hasta darles vida. Pues ustedes, que eran pensamiento reducido a luz, contemplaron esa luz en la que se había convertido y la amaron. Al hacerlo, redujeron la luz otro escalón para crear el electrón. Al contemplar el electrón en el que Dios se había convertido a través de sus procesos de pensamiento, lo redujeron nuevamente hasta la materia bruta, o pensamiento coagulado, la forma más baja de pensamiento y a la vez otra dimensión del Padre en sí mismo. Claro, no manches, o sea, claro que Ramtha nos está explicando todo esto muy básicamente y lentamente, como de, les voy a decir ahorita todas las cosas, pero primero necesito que sepan qué show con ustedes. O sea, ¿sí saben de dónde vienen sus ideas, sus pensamientos? ¿Sí sabes cómo se creó esta tierra? ¿Sí sabes de que en realidad todo se basa primero del pensamiento y de la luz? Espérate, ¿sí sabes quién es el pensamiento? Rayos, ¿sí sabes quién eres tú? A ver, déjame te lo explico todo desde un inicio. Y nos lo está explicando para poder entender hacia dónde se dirige. Ya ni me acuerdo hacia dónde se dirige, yo ya no leí, pero vamos. Por lo tanto, su primer movimiento fue el reconocimiento de lo que se llama la ciencia del pensamiento transformado en materia. Lo que se llama la ciencia del pensamiento transformado en materia. Y esta ciencia nunca se les enseñó, fue simplemente entendida porque era un proceso de vida en la cual estaban envueltos. Fue a partir de esta ciencia, de este entendimiento, que empezaron las formas creadas. Y de hecho de aquí se va mucho a la metafísica. En el principio de las formas creadas, los dioses se contemplaron a sí mismos, las luces que eran, y crearon el ideal de la luz en materia al que crearon... Perdón. Déjame volver a leer esto, es que me emociona. En el principio de las formas creadas, los dioses se contemplaron a sí mismos, las luces que eran. O sea, los dioses se miraron a sí mismos y crearon el ideal de luz en materia al crear lo que se llama soles. Y había trillones de billones de ellos, innumerables. Todos los soles fueron creados gracias al enfoque o la fusión de materia gaseosa que resultaba de la reducción del electrón. Y a partir de los grandes soles, las chispas centrales de la vida, fueron creadas y lanzadas a sus órbitas las esferas rotativas llamadas planetas, y sobre las esferas, los dioses crearon diseños y a ustedes les llevó eones aprender a diseñar. A ver,
¿Quién creó este universo y todos los universos que rodean un ciclo solar incluso mayor? Ustedes lo hicieron de verdad. Ustedes lo diseñaron simplemente. Cada cosa que crearon a través del pensamiento contemplado aumentó su experiencia, permitiendo que los sentimientos, el tesoro más auténtico del pensamiento, escucha bien esto, que los sentimientos, que es a su vez el tesoro más auténtico del pensamiento, se originaran en su alma. Y fue a través de los sentimientos como se creó el plano de la materia. Su divinidad yace en que ustedes son de hecho las primeras chispas de luz, y en que ustedes, los creadores, han creado desde el Padre con su voluntad soberana todo lo que existe, todo. Dios no creó los universos, Él es los universos. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Ustedes los crearon a partir de sus procesos de pensamiento, sintiéndolos en sus almas, y wow, imagina cómo nos lo resume, porque qué proceso tan loco ha de estar para que nosotros creemos todo eso. Y la verdad es que muchos maestros dicen exactamente lo mismo, son ustedes lo que lo están haciendo. Y la gente de que, ¿a quién adoramos? ¿A quién le besamos los pies? ¿Dónde está el maestro? Y es como de que no, que fueron ustedes. Eso está interesante. La mayoría de ustedes estaba entre los dioses que vinieron a este lugar suyo llamado Tierra hace muchos eones. Y aquí crearon toda la vida y la hicieron evolucionar. Durante millones de años, tal como ustedes conocen el tiempo, tomaron del pensamiento que el Padre es, y con su suprema inteligencia y poder creativo, diseñaron sus ideales de creación. Nos está hablando del origen. Ustedes, las entidades de luz, formularon aquí organismos vivos a partir de la bacteria que se formó por la reacción de la materia gaseosa con el agua. Ese fue el barro con el cual crearon los diferentes valores de vida. Y al principio sus creaciones eran meramente materia agrupada, expresándose como un montón de algo. Su creatividad era muy simple, porque apenas empezaban a entender la realidad de la materia y cómo crear a partir de ella. Pero tras eones de tiempo, crearon las plantas y los animales, pero pues me imagino que por mucho tiempo más, después de aprender a pintar y aprender a de verdad trabajarla dentro de la mente, después de muchos años crearon plantas y los animales y cada criatura viviente sobre este plano. Las criaturas fueron concebidas por ustedes como una expresión de su emoción creativa. ¡Wow! Las criaturas fueron concebidas por ustedes como una expresión de emoción creativa. Increíble. Como una expresión de vida creativa. Formas de vida que poseían movilidad y podían expresarse por sí mismas. La flor fue creada por un grupo de ustedes. Se introdujo el color, se añadió el aroma y más tarde surgieron varios aspectos de la flor en diferentes diseños. Deben entender que ustedes no trabajaron para crear estas cosas, pues como seres de luz no tenían un cuerpo con el que trabajar. Esto responde a varias dudas. Cualquier cosa que deseaban crear simplemente se convertían en ella, para dar sustancia a la materia, para darle personalidad, para darle inteligencia y diseño, se convertían en una parte de cada cosa que creaban. Una vez que cada creación se convertía en parte viviente de la inteligencia de su creador, se separaban de sus creaciones, siempre en busca de creaciones mayores. Ninguna de las cosas que crearon aquí sería tan hermosa y sublime, ni tendría un significado con propósito, si no tuviera dentro de sí el aliento de la vida de su creador. Ustedes son quienes infundieron en sus creaciones la inteligencia o patrones de memoria genética llamados instinto. Es lo que dio a sus creaciones un propósito de ser y los... ¡Wow! Es que aquí habla del instinto de los animales también, ¿no? Esto es lo que dio a sus creaciones un propósito de ser y los medios a través de procesos de reproducción y del intercambio de genes para que evolucionaran nuevas especies. Con todo, las nuevas especies aún llevarían dentro la inteligencia del instinto, el aliento de vida de los grandes dioses creativos que pusieron en marcha los patrones de la evolución. Mira, si te estás confundiendo porque nos está hablando como del origen y se está yendo a partes de los pensamientos y diciéndonos como toda, o sea, hay muchas cosas que no creo que no podemos entenderlas y captarlas en este libro. Yo creo que para que nos hable todo el proceso del origen sería un librote así de grande, enorme, ¿no? Y hasta con lenguaje de símbolos en lugar de en español o en inglés. Pero nos está diciendo aquí de cómo tiene lógica y sentido, que nos está hablando de... Pues nos está hablando de cómo creamos las cosas, ¿no? Cómo se originó todo el pensamiento. Y es como si Dios, como lo estoy entendiendo, fue como si nos dijera, Dios puso un arenero con juguetes, disponibles, un arenero así, puso un montón de arena a la base que es él. Y entonces nosotros como niños pequeños, sin saber qué estamos haciendo, agarramos una pala, agarramos estas cosas
y empezamos a hacer, y primero pues era una babosada lo que estábamos haciendo, ¿no? Un castillito muy chafa, agarramos nada más arena y se la aventábamos a alguien más, o sea, no sabíamos qué hacer. Pero entre más empezamos a trabajar en nuestro proceso, más creación estábamos haciendo y nuestros deseos y mayor expansión, porque nos estaba diciendo, entre más se contempla a sí mismo, porque ahí nos lo dijo, no, los dioses hubo un tiempo en que se contemplaron a sí mismos, es decir, la luz que había en sí mismo, y pues deseaban expandirla. Y cómo se termina expandiendo y condensando a fin de cuentas, pues en un tema emocional, en algo que llamamos alma y en algo que llamamos materia. Entonces nos está explicando todo el origen. O sea, esto puede estar como algo lento, pero te explica exactamente, te está hablando de cómo nosotros creamos con propósito todas las cosas y cómo tomó su tiempo, porque aquí dice, pasaron eones para que ocurriera esto y lo otro, ¿sale? Entonces, con todo, las nuevas especies aún llevarían dentro la inteligencia del instinto, el aliento de la vida de los grandes dioses creativos que pusieron en marcha los patrones de la evolución. Por eso todas las cosas vivientes tienen dentro de sí la divina esencia que es la chispa divina, que viene de ustedes, los dioses, sus creadores. No fue hasta que una cadena de alimentación hubo sido claramente establecida, que los dioses decidieron crear un vehículo de materia a través del cual pudieran experimentar sus creaciones y continuar expresando su creatividad, pero como ellos mismos más que como sus creaciones, ¿ok? Entonces era como de... No sé si ubiquen el juego de los Sims, o como si nosotros estuviéramos jugando un juego donde creamos varios personajes. O como los juegos donde creas un parque de patinetas y pones dónde va a estar los... O los juegos de zoológico, ¿no? Como hay juegos donde puedes poner tu zoológico, tus animales, los osos van aquí, la gente va a tirar su basura acá, las tienditas de abarrotes, las tiendas donde venden dulces y nieves van a estar aquí y acá en el zoológico, acá va a estar el reptiliario, acá el acuario, pero como que nos está explicando de que, ajá, ya estabas diseñando todo esto, pero como que decías, no manches, pues yo me quiero meter al juego. Entonces, básicamente dice, y por esto crearon la encarnación llamada ser humano. ¿Por qué los dioses decidieron crear un vehículo de materia a través del cual pudieran experimentar sus creaciones y continuar expresando su creatividad? Pero como ellos mismos, más que como sus creaciones. O sea, yo quiero experimentarlo como yo mismo, como el alma, el Dios que hizo esto y esto y esto. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Cómo puedo vivir con ello? Más que como con mi creación, más bien yo quiero vivirlo, experimentar lo que es estar nadando en mi creación. Y dice, pues bueno, ocupamos tener algo llamado encarnación humana. Ahora, el pensamiento es una frecuencia penetrante, una esencia que pasa a través de la materia. Por eso los dioses, que eran pensamiento en forma de luz, esto ya me aclara, los dioses eran pensamiento en forma de luz, podían convertirse en la flor y sin embargo nunca olerla, nunca conocer su esencia. Pues se convertían en la flor, pero no había nadie que estuviera afuera y dijera, qué rica flor, ok. Ya me tiene más sentido, porque cuando estaba hablando de cómo creaban, yo decía, pero pues, ¿cómo estaban ellos? ¿Qué forma tenían? Y pues aquí nos está hablando, forma de luz, ¿sale? Ellos eran como la brisa que soplaba entre los árboles, pero nunca podían sentir o abrazar el árbol. Ellos podían pasar a través de la piedra, pero no podían sentirla porque el pensamiento no es afectado por la materia que la piedra es, pues le falta sensibilidad para sentir la esencia de una vibración más baja. Pues claro, porque pues como ellos eran luz, pues por pura ley, o sea, esta mesa que tengo acá pues es de madera, tiene una vibración más baja. Entonces ellos podían transformarse pues en la mesa, podían ser la mesa, pero pues al final de cuentas ellos seguían siendo en esencia pues pura luz. Entonces decían, no, pues yo quiero tocar la mesa, pero sentir lo que es tocarla. Vamos a tener una encarnación humana. Entonces, para que los dioses pudieran oler la flor, sostenerla, adornarse con ella, para que pudieran conocer su belleza y experimentar su viveza, tenían que crear un vehículo de materia que vibrara a la misma velocidad que la flor. De este modo, la encarnación llamada el ser humano se creó después de que se hubieran creado todas las demás cosas para que los dioses pudieran sentir y experimentar sus propias creaciones y expresar su capacidad creativa a través de la materia bruta, o lo que llamas masa solidificada, el pensamiento llevado a su forma más baja. El ser humano fue creado según el ideal de pensamiento para ser un vehículo que los dioses pudieran conducir desde adentro. O sea, el ser humano fue creado para que los dioses pudiéramos conducir desde adentro. Era el cuerpo perfecto de un dios, pues podía contener el alma y estar envuelto por el espíritu de Dios, del dios. A través de un cuerpo, los dioses podían tocar la flor, oler su esencia, y la experiencia de aquello sería grabada para siempre en sus almas como sentimientos. Acuérdate que los sentimientos es el tesoro de las acciones.
Cuando nosotros tenemos sentimientos, se graba en nuestra alma, y nuestros sentimientos son los tesoros de nuestras acciones. Ahora, podían mirar realmente un árbol y contemplarlo, saborear su olor y tocar su belleza. Ahora, los dioses podían verse, tocarse, abrazarse y hablarse el uno al otro. Ahora podían alimentarse y observarse y ser completamente volátiles el uno para el otro. Y ahora los dioses, como seres humanos, tenían una aventura en materia totalmente nueva con la cual jugar para adquirir la esencia invisible llamada sentimientos. La esencia invisible llamada sentimientos. Y los sentimientos es el tesoro de nuestras acciones. De esta manera, ¿dónde está Aquí debería tener... Aquí está. Ok. De esta manera, los dioses, seres de luz sin densidad material, crearon una densidad apropiada para su ideal. Voy a leer esto. Seres de luz sin densidad material, o sea, los dioses, seres de luz sin densidad material, o sea, sin estar en materia, crearon una densidad apropiada para su ideal. Cada dios creó una densidad, o sea, un cuerpo apropiada para la idea de ese dios. A través de la masa del cuerpo, ellos podían expresarse en una nueva realidad, pensamiento manifestado en la forma llamada materia. Con eso se convirtieron en Dios, pensamiento divino manifestado en la inteligencia de la masa celular llamada humanidad. Y así se convirtieron en Dios hombre, Dios mujer, hombre Dios, mujer Dios, Dios expresándose en la maravilla de la forma humana, hombre y mujer expresando al Dios dentro de sí mismos para continuar la expansión de su Padre hacia la eternidad. O sea, esto fue por capricho nuestro. O sea, me está quedando claro que no estamos aquí porque Dios dijo, órale, pues te haces... No, más bien me queda claro que la libertad y libre albedrío convino con nosotros decir, no manches, oye, estamos creando, o sea, nuestro Padre nos ha puesto a jugar en un jardín. No podemos oler las flores porque pues nosotros somos una una vibración muy elevada que llamamos luz. Bueno, pues para poder entender lo que es estar dentro de nuestra creación hay que bajarnos de vibración. ¿Cuál? Pues encarnación humana. Y vieron que era un vehículo propicio para experimentar todo desde adentro. Y es muy interesante. Los primeros seres humanos surgieron después de muchos experimentos hechos por un grupo de dioses. Al principio solo fueron creados el de género masculino y ni siquiera tenían genitales. Los genitales estaban en su interior, de manera que podían reproducirse por sí mismos a través del proceso llamado clonación. Esto responde muchísimas dudas, porque hay muchas personas con teorías de esto y de lo otro, de Adán, de Adán viene de ADN, o sea, de la idea de que en realidad primero éramos completos y las leyendas de que después se fueron dividiendo, cositas así. Vamos a continuar leyendo, disculpa. Los genitales estaban en su interior de manera que pudieran reproducirse por sí mismos a través del proceso llamado clonación. Por eso, todos los cuerpos masculinos se parecían mucho al principio de su creación y eran criaturas bastante humildes, que te parecerían muy grotescas hoy en día, pero para los dioses en aquellos tiempos eran muy hermosas. Por desgracia, no eran muy sigilosas y continuamente eran devoradas por los animales de los alrededores. Así, wow, qué interesante, así, los dioses las probaron y modificaron durante mucho tiempo hasta que fueron merecedoras de posesión completa. Una vez que el cuerpo hubo sido perfeccionado, muchos de los dioses, con gran júbilo, tomaron posesión de los cuerpos para emprender una nueva aventura en la exploración de la vida. Los cuerpos que habitaban los dioses fueron diseñados para albergar una estructura de fuerza que capacitara a los seres de luz para mejorar continuamente sus cuerpos, de modo que estos pudieran vivir y coexistir en un mundo muy peligroso. El cuerpo fue diseñado para que la memoria de cada pensamiento que el dios abrazara emocionalmente fuera grabada en cada célula y así transferirla a través del proceso de clonación. Voy a volver a leer eso porque, Dios mío, lo tengo que recalcar. El cuerpo fue diseñado para que la memoria de cada pensamiento que el dios abrazara emocionalmente fuera grabada en cada célula y así transmitirla a través del proceso de clonación. O sea que todo queda grabado, aguas con lo que pensamos. Cuando la matriz del hombre o la mujer fue creada mucho después como una forma del ser humano más perfeccionada, ello permitió la singularidad y el mayor refinamiento del cuerpo a través de la división de los genes. El hombre llevaría en su semilla los patrones del entendimiento que había alcanzado hasta ese punto y la mujer los llevaría en su óvulo. A través del acto de copulación, los patrones genéticos de ambos se unirían para crear una entidad incluso más avanzada, basada en el aprendizaje y las relaciones de sus padres. Sin embargo, a través de este proceso estaban creando solamente un cuerpo mejor, no un mejor espíritu. Chan, chan, chan. A medida que el entendimiento de los dioses, viviendo como seres humanos, empezó a crecer por necesidades de supervivencia,
El cuerpo fue continuamente perfeccionando desde su forma primitiva, o como ustedes dicen, evolucionó, un proceso que ha continuado durante más de 10 millones y medio de años, según su cómputo del tiempo. Eso es lo que ha tomado para ustedes se convirtieran en lo que son en este momento. Su cuerpo, wow, es que literal cuando Ramtha nos dijo, les voy a platicar su herencia, nos lo contó. Su cuerpo es joven. El ser humano, en su verticalidad y movilidad comprobada, solo tiene 10 millones y medio de años. Pero ustedes, los seres de luz, siempre han existido. Porque, ¿cómo se puede determinar el principio del pensamiento contemplativo basándose en el tiempo cuando este no existía antes? De modo que son antiguos y durante billones de años, tal como lo denominan en su manera de medir el tiempo, crearon con el electrón. Electricidad. Después, bajar el electrón hasta la materia se convirtió para ustedes en una nueva aventura y diferente. Y a través de billones de años de diseño y exploración, el hombre llegó finalmente a ser una criatura viviente y con aliento, de pensamiento coagulado y materia densa. Todo lo que existe en este plano lo crearon ustedes, es por eso que la realidad no estaría aquí si no fuera por todos ustedes. Los animales son amados porque han recibido el aliento de vida a través de ustedes, sus creadores. Las flores son amadas porque llevan en ellas los patrones de su belleza. Toda la vida lo lleva y es gracias a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son los grandes dioses de luz, los grandes creadores de toda la vida. Son el pensamiento grande e infinito, ampliado y rebajado hasta la materia creativa. Son Dios, el pensamiento eterno, y experimentando la forma llamada humanidad. Son Dios manifestando como hombre para continuar la expansión del pensamiento hasta la eternidad. Órale, pues somos un montón de cosas. Somos un montón de cosas, sigamos. El estudiante pregunta algo. Aquí hay como un espacio y pasamos a otra sección. Sin embargo, no es otro capítulo nuevo. El estudiante pregunta, o dice, me encuentro en una posición en la que debo decidir si he de seguir o no el aprendizaje de las cosas que tú enseñas. Todo lo que dices me agrada, pero existe un elemento de duda que me hace cuestionar si todo lo que nos enseñas es verdad. ¿Hay algo que tú pudieras decirme o hacer para convencerme de que lo que dices es verdad? Y Ramtha dice, no. Pero te voy a preguntar esto, dime qué cosa no es verdad. Y el estudiante dice, ¿qué no es verdad? Bueno, por ejemplo, recientemente escuché una grabación de una audiencia en la cual dabas una descripción muy hermosa sobre cómo empezó la creación. Era muy detallada y satisfactoria, especialmente en comparación con otras versiones que he oído. Me gustaría creer que ocurrió exactamente del modo en que lo dijiste, pero no puedo estar seguro de que lo que dijiste sea verdad. ¡Wow! Me encanta que las cosas se den claras y directas después de decirnos algo tan fuerte. Cómo todo fluyó y nos dice exactamente, a ver, pues sí, está muy chida esa versión que traes, pero no es tan nueva. O sea, también hay otras versiones. ¿Por qué me estás diciendo que esta es verdad? De hecho, uno cuando sabe verdad se empieza a liberar y empieza a entender, uno lo siente, pero aquí vamos a seguir el libro. Y Ramtha dice, a ver, pues sí, mi versión de cómo creamos la Tierra, cómo se hizo esto y lo otro, cómo ocurrió. Y el estudiante dice, yo no tengo una explicación, simplemente estoy buscando un mayor entendimiento. A ver, dice Ramtha, tú has oído muchas explicaciones de cómo ocurrió la creación. ¿Cuál eliges? Y el estudiante dice, realmente solo he oído 2 o 3, pero la tuya me agrada más que ninguna. Y Ramtha dice, ¿por qué? Bueno, porque pues es más detallada. ¿Y cómo podría ser tan detallada? Pregunta Ramtha. ¿Cómo posee uno el conocimiento de aquello de lo que habla? ¡Wow! Por la experiencia, dice el estudiante. Ahí, efectivamente, esa fue mi experiencia de cómo sucedió y de cómo es. Así es como yo lo recuerdo. Pero, ¿puedes entender mis dudas? Dice el estudiante. Y Ramtha dice, en efecto, porque tú no te has permitido recordar. Pero yo te diré esto, escúchala otra vez. Y mientras todos los otros relatos no te han podido explicar ningún hecho completamente, aquí no falta nada y todo concuerda. ¿Convencerte? No lo voy a hacer, pues yo nunca te podría convencer, solo tú puedes permitir que eso ocurra. Muy buen convencimiento, muy buen hecho, punto para Ramtha. Y el estudiante dice, bueno, ¿puedo hacerte un par de preguntas para aclararlo? Y Ramtha dice, por supuesto. El estudiante dice, has dicho que el Padre se expande a través de nosotros. ¿Quiere eso decir que la mente divina está creciendo, de hecho, a través de nosotros, a través de nuestras creaciones? Precisamente, porque el Padre fue, en tu principio, el vacío sin forma, el espacio sin luz, y siempre lo habría sido si no se hubiera contemplado a sí mismo y abrazado el pensamiento que Él era. Cuando lo hizo, se expandió hasta la luz, la primera expansión del pensamiento. De esa luz nacimos todos nosotros. ¿Por qué? Pues para continuar la expansión del Padre en la eternidad. ¿Cómo? A través del mismo proceso de contemplación que el Padre inició en el nacimiento de nuestros cuerpos de luz. Desde el principio,
desde el espléndido momento del nacimiento de nuestras almas, cada uno de nosotros comenzó a evolucionar y expandirse, cada uno. Nuestras almas nos capacitaron para capturar el pensamiento y retenerlo en forma de emoción. Aguas ahí, ojo. Nuestras almas nos capacitaron para capturar el pensamiento y retenerlo en forma de emoción. De esta forma, pudimos ir hacia adentro, contemplar el pensamiento y extenderlo hasta la creatividad. Esto es lo que permitió que el mundo surgiera, que la flor diera fruto y que los animales evolucionaran y se dispersaran. El pensamiento, que es tu amado Padre, es en sí emoción sin manifestar. ¡Wow! El pensamiento es emoción sin manifestar. El pensamiento, que es tu amado Padre, es emoción sin manifestar. Quédate con eso un segundo. No se le da crédito a la existencia del pensamiento hasta que no se manifiesta como emoción dentro del alma. Claro. No se le da crédito a la existencia del pensamiento hasta que no se manifiesta como emoción dentro del alma. Pues sí, o sea, tú puedes pensar mil cosas, como cuando alguien te está enseñando algo bien aburrido cuando estabas en quinto o sexto de primaria o en segundo de secundaria o en segundo de prepa, cuando había un maestro aburridísimo contándote algo en el pizarrón o leyendo una presentación de PowerPoint diciéndote, bueno, los mantos acuíferos, y nada más te está leyendo y leyendo y leyendo y nada más ahí está el pensamiento, sin emoción, y sin emoción no se va a manifestar. Por eso las personas tienen que aprender con una emoción, con un pensamiento, con sentir. Ese es un gran problema en la educación que tenemos. Y bueno, una vez que el pensamiento se abraza y se graba dentro del alma, se convierte en realidad. A partir de aquí ya posee forma, estructura y sentido. ¿Quién creó todo lo que ves aquí? No fue Dios, el pensamiento, sino ustedes, los dioses. Con razón, los dioses, la emoción, quienes tomaron el pensamiento y lo sintieron hasta llevarlo a las formas inferiores de la materia. Wow, es que tiene sentido y me acerca cada vez más a mí y al final, pues a Dios, porque pues es que eso es lo que somos. O sea, uno con el amor del Padre. Mira, lo voy a leer otra vez. ¿Quién creó todo lo que ves aquí? No fue Dios, el pensamiento, sino ustedes, los dioses, la emoción, quienes tomaron el pensamiento y lo sintieron hasta llevarlo a formas inferiores de la materia. Lo que tú llamas realidad no se convierte en tal hasta que la emoción abraza un pensamiento dentro del alma. Lo que tú llamas realidad no se convierte en tal hasta que la emoción abraza un pensamiento dentro del alma para formar un ideal de creación y entonces lo expresa como forma creada. Son los sentimientos y los valores de la emoción los que dan autenticidad al pensamiento y a la forma en la que tú llamas realidad. Así es como el Padre crece en cada momento. La forma creada es, por lo tanto, la evolución del pensamiento hasta la emoción. Eso es lo que permite que sea creada la materia. Eso es lo que te permite crear, evolucionar, crecer, expresar y hacer cualquier cosa que elijas. Y nunca has sido juzgado por la fuerza vital que te permite ser lo que eres, pues al serlo, expandes y das crédito a la mente de Dios. El Padre no solo trabaja a través de ti, sino que siente a través de ti, existe a través de ti. Tú eres lo que Él es y esa realidad se recrea a cada momento. Es por eso que cada cosa que hagas o hayas dicho siempre ha sido aceptada ante los ojos de Dios, siempre. Todo lo que existe aquí, que nace del pensamiento y la luz, tú lo creaste. Como el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha expandido a través de sus amados hijos, ustedes, Él mismo. Ama lo que eres intensamente, pues eres algo hermoso que ha creado todas las cosas por el gozo de crearlas. El estudiante dice, no, y la neta esto estuvo fuerte, o sea, todo lo que le respondió, la persona le preguntó, oye, a ver, has dicho que el Padre se expande a través de nosotros, ¿quiere decir que la mente divina está creciendo de hecho a través de nosotros? Y aquí le dice, hermano, o sea, le dice, carnal, Dios, el Padre no solo trabaja a través de ti, Él siente a través de ti, existe a través de ti, tú eres lo que Él es y esa realidad se recrea a través de cada momento. Es por eso que cada cosa que hagas o hayas hecho siempre ha sido aceptada ante los ojos de Dios. Todo lo que existe aquí, que nace del pensamiento y la luz, tú lo creaste. Como el reino de los cielos, el reino de Dios se ha expandido a través de sus amados hijos, ustedes, Él mismo. Ama lo que tú eres intensamente, pues eres algo hermoso que ha creado todas las cosas por el gozo de crearlas. Y el estudiante, gracias, Ramta. Órales, no manches. No dijo eso, pero pues en mi versión sí. Y el estudiante dice, no manches, Ramta, gracias. Tengo otra pregunta. Tú dijiste que el hombre ha estado aquí 10 millones y medio de años. Pero tal como yo lo entiendo, los científicos tienen la evidencia de que el ser humano solo estaba aquí 1 millón de años, como mucho 2. Ramta dice, para que lo entiendas, tus arqueólogos tienen una manera de fechar los acontecimientos que se basa en la radiactividad de sus hallazgos. El origen de dicha radiactividad es el principio de luz que denominas el Sol.
Sin embargo, la luz de tu sol no ha bombardeado este plano en forma directa tanto tiempo como tus científicos lo suponen. ¡Ay, wow! Porque tu planeta estuvo rodeado de agua durante mucho tiempo. El agua que formó tus océanos, es que de verdad me impresiona porque yo lo puedo sentir, y creo que tú, si lees este libro también lo puedes sentir, la facilidad como Ramtha tiene las respuestas. O sea, por algo que él experimentó. Esto es fascinante de cómo mucha gente se quiebra la cabeza, científicos, matemáticos, o historiadores, a la hora de tratar de dar, es que esto no tiene explicación. Y sí, o sea, no hay nada oculto, siempre ha habido una explicación, pero mucha gente pues no quiere pensar que el origen de todo es Dios o la luz, el pensamiento, y que hay incógnitas para la materia nada más, pero para los seres que ya reconocen cómo funcionan estas leyes, pueden tener un entendimiento más allá de lo que obtiene la comunidad científica, que solamente está tratando de alcanzar lo que la metafísica ya sabe. Es interesante. El agua que formó tus océanos estaban aún en la atmósfera en aquel tiempo. Cuando la luz de tu sol llegaba al agua en el estrato, el agua difundía la luz, por lo tanto había luz difundida por todas partes. Sin embargo, ellos determinan la edad del ser humano a través de la radiactividad que hay en aquello que encuentran, creyendo que los rayos del sol penetraron directamente en este plano por mucho más tiempo de lo que hicieron en realidad. Los dioses han estado aquí como seres humanos durante 10 millones y medio de años, encarnados en diversas formas para poder perfeccionar el cuerpo. Me quedo con eso. Hay otros que tienen otras teorías. Me agrada la de los 10 millones y medio de años. Yo lo voy a checar con el tema de egipcio, pero está interesante. Ahora dime, maestro, dice Ramtha, ¿por qué eliges esta historia de la creación entre todas las demás? ¿Sabes por qué? Y el estudiante, pues simplemente porque la explicación me agrada. Ramtha, ¿pero por qué te agrada? Y el estudiante dice, porque tú dices que todos somos perfectos, que nadie es menos que nadie y que la vida es siempre continua. Y Ramtha dice, exactamente. Y también significaría que todo lo que tus religiones te han enseñado podría estar equivocado. ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que quizás realmente no existe tal cosa como el diablo o el infierno o el pecado o la condena o un Dios terrible. Que ellos podrían estar equivocados. Y lo están. ¡Wow! ¡Qué hermoso episodio! Qué hermoso capítulo. Fueron bastantes cosas, fue bastante explicación, pero bueno, pues queremos saber. Tenemos que ponerle tantita cabeza, tenemos que querer pues también darle una repasadita si no entendimos algo, porque pues nos estaban dando alta sabiduría, entonces yo creo que vale la pena repasarlo. El siguiente capítulo es el capítulo 9, por encima de los ángeles. Yo ya quiero seguirle a este libro. Y pues gracias por estar aquí. Comenta si te gusta. La verdad, yo me quiero dedicar por completo a la lectura de libros. A mí me encanta hacer esto. Y pues entre más veo que hay gente que resuena con esto o que comenta, pues yo más ganas le echo para poder incluso comenzar a hacer terminar 2 libros por semana a partir de cierta fecha ya en este año. Entonces estaré muy chido. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.